Bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Este es un tema nuevo que en teoría no entra en selectividad. Este tema no entra en selectividad porque todo lo que pasa entre 1898 y la dictadura de Primo de Rivera, que empieza en el 23, como si no estuviera, evidentemente nosotros sí lo vamos a ver. Pablo, ¿y esto nos lo va a preguntar alguna vez en un examen? Digamos que no, pero es verdad que las cosas que van a pasar aquí tenéis que, tenéis que saberlas. Así que eso es lo que hay. Entonces vamos a ver este tema que es desde que acaba la guerra de Cuba en el 98 hasta que empiece la dictadura de Primo de Rivera en el 23 y coincide básicamente con el reinado de este tío que está aquí, que es el rey Alfonso XIII de Borbón, obviamente. ¿Cómo está la situación de España? Pues mira, acabamos de perder la guerra de Cuba y ha sido un desastre, como ya sabéis, un desastre económico porque Cuba era muy importante para la economía española, tanto para conseguir el azúcar y el tabaco, sino sobre todo para dar salida a las telas y a los productos manufacturados e industriales de España. Pero también es una crisis política y una crisis psicológica sobre todo. O sea, España se siente totalmente hundida, totalmente marginada, totalmente hecha polvo. Esto crea esta corriente de pensamiento que va a ser la generación del 98, esta España que se encierra en sí misma, que se vuelve hacia Castilla, con figuras pues como Unamuno, como Valle Inclán, como Baroja, como Machado. Por favor, leeros Campos de Castilla de, de Antonio Machado. Entonces eso está por ahí. También os dije que en 1902 acaba la regencia y, coronan al jovencísimo, este retrato ya es más mayor, en aquella época era muy joven, Alfonso XII. Perdón, Alfonso XIII. Alfonso XII era su padre. ¿Qué tengo que decir? Este es un cuadro de Sorolla y es extraordinario. ¿Qué tengo que decir de Alfonso XII? Y ahí vale con 12, Pablo. Alfonso XIII, de su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, que era inglesa. Era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Curioso, tu madre es austríaca y su mujer inglesa. ¿Qué tengo que decir de él? Pues que, pues que no conoció a su padre, no conoció a Alfonso XII, recuerdo que es hijo póstumo, cuando él nació su padre ya había muerto, y que no va a saber llevar y hacer el buen papel que hizo su padre en política. Le digo una cosa, un rey tiene que reinar, no gobernar. O sea, los que gobiernan son los políticos, señores. Aquí hay soberanía nacional y todas esas cosas. El rey es una especie de figura representativa, es una especie de representante, un representante del país en todos los sentidos, al más alto nivel, ¿vale? Pero no tiene que bajar a pelearse a los asuntos concretos de la política del día a día, porque eso se llama gobernar, y eso lo tienen que hacer los gobiernos. Y además, no lo tiene que hacer por dos razones. Primero, porque no es su función constitucional hecha. Aunque en aquella época sí, os digo que la Constitución todavía era la Constitución del 76, que le daba un poder tremendo. Estaba obsoleta esa Constitución. Es que una cosa le daba mucho poder al rey y al rey no le conviene tener ese poder. ¿Por qué? Porque el rey no se tiene que meter en gobernar. ¿Por qué no se tiene que meter en gobernar? Porque si te metes en gobernar, te quemas. O sea, el gobierno, el que está en el gobierno comete errores, se busca enemigos, se mete en follones. Y eso es justamente lo que no tiene que hacer un rey, porque un rey es un representante de todos los españoles, de toda la nación, y no tiene que bajar a esos niveles, porque si te metes en rollos políticos, terminas cagándola. Y entonces lo que hace es salpicar a la imagen que tú estás haciendo, a la propia monarquía, y eso es exactamente lo que va a hacer Alfonso XIII. La Constitución, que estaba ya obsoleta, le daba mucho margen de poder y él lo va a utilizar. Y la verdad, cada vez que lo utiliza, meterá patas. Y va a terminar cargándose de la monarquía. Porque esa imagen nefasta, esa imagen incómoda, esos errores, no van a hacer para él, va a hacer para su cargo, para su cargo, y su cargo es rey. Y al final él va a terminar arrastrando a la monarquía.
primero por meterse en política y segundo también es verdad que la Constitución permitía que este rey en concreto tuviera una capacidad de injerencia política enorme. Y eso en el siglo XX, eso en el siglo XX ya no es aceptable. Por ejemplo, hay un campo donde va a ser especialmente nefasto Alfonso XIII, que es en el ejército. Él se lleva muy bien con los militares. Él, él quiere estar con los militares, él se siente militar. No estuvo en una guerra en su vida, él no fue a la guerra, nunca. Claro, que nosotros, pero él sí le gusta mucho el postureo con los militares. Y ese comadreo que tiene el rey con los militares va a ser nefasto. Sobre todo porque va a permitir otra vez que los militares se crezcan. Durante toda la España de Cánovas, los militares han estado en los cuarteles. Y ahora vamos a ver cómo otra vez los militares se vuelven a crecer. Y vamos a volver a ver reaparecer a los espadones. Y esos militares que se meten en política. Y en eso es una gran responsabilidad por parte del rey Alfonso XIII. ¿Y cómo va el gobierno? Pues miren ustedes, a la muerte de Cánovas, el que manda el Partido Conservador es Antonio Maura, que es este tío, y va a ser el que está gobernando turnándose con los liberales, pues los liberales de Canalejas, ya lo veremos. Entonces estaba Maura y Canalejas. Y este turnismo que lleva funcionando pues desde 1875, si nos ponemos, estaba ya agotado. Eso ya estaba obsoleto. ¿Por qué? Porque hay dos grandes fallos en este sistema. Uno es el posibilismo. Esta gente no tiene una ideología. ¿Acordáis que gobernar según Cánovas era pues tener 4 ideas básicas y el resto pues ya veremos? Que no es que yo lo critique, pero es que se están enfrentando a unas nuevas ideologías. Han aparecido los republicanos ya en serio. Otra vez. El republicanismo ha tomado otra vez fuerza. Y sobre todo están apareciendo los socialistas, los comunistas van a aparecer, los anarquistas, los nacionalistas, unos grupos con unas ideologías muy, muy marcadas. Otro elemento que va a ser nefasto para el turnismo es el personalismo. Se centra demasiado eso, que si Maura, que si Canalejas, que si el conde de Romanones, que si Eduardo Dato. ¿Qué pasa? Que la gente se muere, y vaya si se van a morir, ya lo veréis. Y cuando se muere deja el partido hecho unos zorros. Es más importante basarse en unas ideas, más que en una persona. Y llega ya hasta tal punto este fallo del sistema turnista, que cuando se van sucediendo los distintos gobiernos liberales, conservadores, es que no se nota, es que son lo mismo. Es que ya no se hacen oposición unos a otros. Los que se hacen oposición son los que vienen de fuera. O sea, la oposición la hacen estos. La oposición la hace la Lliga regionalista de Cambó. La oposición la hace el Estat català de Macià, los republicanos de Lerroux y de Melquiades Álvarez, republicanos radicales de Lerroux, el PNV de Sabino Arana y el PSOE, este era el emblema del PSOE, el PSOE de Pablo Iglesias. Estos son los que están haciendo oposición, totalmente fuera del turnismo, sin ninguna posibilidad de subir al gobierno, porque todavía sigue el caciquismo, cuidado, todavía sigue el caciquismo. Entonces, esta es la oposición. El sistema que tenemos ya no responde a nada, ya no responde a nada. Y encima esto resumimos, esta crisis tremenda en la que se ha asumido España por la derrota del 98 y ya la cosa, y con un rey que la verdad que es un pamplina, pues la cosa se vuelve complicada. Hay una idea que está circulando por esa época de Maura, que en verdad la inventa Joaquín Costa, pero bueno, digamos que es de Maura también, que es el regeneracionismo. ¿Qué significa el regeneracionismo? España, con la derrota del 98, ha tocado fondo. Y entonces, con la derrota del 98, todas las vergüenzas y todas las cosas malas de España han salido. Y que somos un país de cateto y un país atrasado y un no sé qué. Y sobre todo, la mayor vergüenza de España era el caciquismo. Y entonces hay que regenerar España y acabar con ese caciquismo. Para eso el propio Maura, la famosa revolución desde arriba, Maura decía que tenía que haber cambios dirigidos por el gobierno para evitar que hubiera una revolución desde abajo. Entonces esa famosa revolución desde arriba, en mi opinión, hay mucho bla bla bla, mucho bla 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 y poco. Pues por ejemplo se cuajó en la ley de reforma de la administración local. Esta ley estaba hecha para destruir
la mayor vergüenza de España, que era el caciquismo. Y así la vendieron. ¿De verdad les interesaba a estos tíos acabar con el caciquismo? Lo voy a dudar muchísimo. ¿Sabéis lo que acabó con el caciquismo? La evolución demográfica de España. Os digo que os recuerdo que el caciquismo nada más que funciona en los pueblos. En las ciudades no funciona. Y será la propia evolución de la población española cuando Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Bilbao, La Coruña, Zaragoza sean las grandes ciudades las que decidan los resultados electorales, cuando el caciquismo simplemente dejará de funcionar, pues porque no da fruto. Pero vamos, va a seguir estando ahí, ¿eh? Además, ten en cuenta una cosa, esa evolución de los votos ciudadanos va a permitir que tíos como estos lleguen al Parlamento. Por ejemplo, en Cataluña se va a hacer muy fuerte la Lliga. Y la Lliga va a ganar las elecciones, ¿eh? Y Pablo Iglesias va a ser diputado. Y estos tíos van a ser diputados todos. ¿Sabino Arana no? ¿Sabino Arana fue diputado? No, yo creo que no. Este nunca vino a Madrid. Este estaba ahí en Barcelona a su rollo. Pero esto va a permitir un aumento del poder de la oposición. Entonces, los que están realmente haciendo la oposición no son los liberales a los conservadores, los conservadores a los liberales, no. Son esta gente a los dos partidos dinásticos. Además, en aquella época de Maura, estamos hablando del gobierno de Maura, estos primeros años del siglo XX, España tiene otros problemas, aparte de un problema económico, un problema de moral, un problema de psicológico, ¿no? De hundimiento psicológico, de aislamiento. Os recuerdo que está preparándose la Primera Guerra Mundial y España ni está en la alianza ni está en la entente. Oye, que eso va a estar muy bien cuando llegue la guerra, pero es verdad que no tenemos ni un amigo en el mundo, ¿eh? Además tenemos otro problema, que es el ejército. El ejército va a dar un problema tremendo. ¿Por qué? Por la megalocefalia o macrocefalia, como queráis llamarlo. Es decir, la cabeza, céfalos, cabeza. Cabeza gorda. La cabeza gorda. ¿Eso qué significa? Significa que hay demasiados oficiales, altos oficiales. Una cosa, esta terminología militar tenéis que entenderla. Por favor. En el ejército están los soldados, que se llama la tropa. Soldados corrientes y molientes. Y luego están los oficiales, que son pues los capitanes, los tenientes, los comandantes, la gente importante. Y luego ya están los mandos. Pero digamos todo este grupo de arriba les podemos llamar oficiales. Cuando hablamos del ejército y de los problemas del ejército, pensad siempre en los oficiales, no en los soldados. Los soldados no interesan. Lo que pide un soldado patatero es indiferente. Estamos hablando de teniente para arriba. Los suboficiales tampoco. De teniente para arriba. Pues bien, tenemos un problema. De teniente para arriba tenemos un montón de gente. No te digo nada, comandantes y generales. Demasiados. Demasiados. Para tan pocos soldados tenemos muchísimos mandos. Y eso es un problema. Pues no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos qué hacer con ellos. Además, tengan en cuenta que los militares, mira, cada oficio tiene una psicología colectiva. Eso es normal. Vamos a ver. Si tú estás buscando gente para montar una guardería, por ejemplo, ¿qué necesitas? Pues necesitas gente que le gusten los niños, que sea paciente, que no pierda los nervios cuando le lloren 17 niños, y que sea dulce, y que sea una persona cariñosa. Esa es la persona perfecta para trabajar en una guardería. ¿Está claro? ¿Y para ser militar? Pues mira, para ser militar normalmente hace falta gente con autoridad. Estoy hablando de oficiales, ¿eh? Otra vez lo mismo. Militares de carrera. Gente con autoridad, con mando y con mucho orgullo. Entonces tienen un sentido del orgullo, de la dignidad militar muy marcado. No son gente que le gusta que los mangoneen y ni que los ofendan. Esa es la psicología colectiva de los militares. Entonces, ellos tienen también además un espíritu de cuerpo, o sea, ellos se sienten una especie como de pandilla, ¿no? Como sobre todo de cuerpos muy curiosos, de los distintos cuerpos del ejército, de que si la artillería o la caballería o la infantería, ¿no? Y esta gente están muy dolidos después de la derrota del 98. Además, porque la izquierda, os recuerdo que es antimilitarista. Los republicanos, los socialistas, no digo nada, los anarquistas, los nacionalistas, son antimilitaristas. Y los critican muchísimo. Y le echan la culpa de la derrota de la guerra de Cuba.
que por cierto la tuvieron más los políticos que los militares, pero eso es otra historia. Y es verdad que le están pinchando muchísimo y se están cabreando muchísimo. Y les digo una cosa, a los enemigos peligrosos no es bueno tocarles las narices. No es bueno irritarlos sin ningún sentido. Además, estos militares, y eso también lo da el espíritu de cuerpo y lo que se aprende en las academias de infantería, de caballería o de artillería, defienden la unión de España y el centralismo españolista. Es decir, frente al nacionalismo catalán o al nacionalismo vasco, ellos tienen un profundo nacionalismo español, que hace que tengan muchos conflictos con esta gente. Y no te digo nada como lo tienen con el antimilitarismo y la falta de respeto a la propiedad del movimiento obrero. O sea, esta gente al movimiento obrero lo ve como un enemigo. No, es que es su enemigo, es verdad que lo es. Entonces nos encontramos, es un enemigo de este tipo de oficiales, no del ejército en general, de este tipo de oficiales. Entonces nos encontramos con que esta gente, el ejército mira por dónde está en primera fila a la hora de recibir críticas, a la hora de recibir pullas, a la hora de recibir golpes de parte de la oposición. Y encima tiene este problema de macrocefalia o de megalocefalia, es decir, demasiados oficiales, para tan poca tropa, para un país que no tiene guerras coloniales. O sea, que es que ya no tenemos Cuba, que antes teníamos guerra en Filipinas, teníamos un ejército en Filipinas, otro ejército en Cuba, pero es que eso ya no, ¿ahora qué hacemos? No tenemos ni barcos, no tenemos ni barcos. Os digo además que la prensa de oposición les da caña. Hay un caso muy concreto de una revista que se llama Cucut. El Cucut era una revista en catalán que publicaban pues los nacionalistas catalanes, ¿no? Y el Cucut estaba todo el día pinchando. Y oye, con su parte de razón, no te digo yo que no, a el ejército y a la Guardia Civil, como fuerza represiva de los catalanes. Y le estaba pinchando todo el día. Más ellos defendían pues el nacionalismo catalán, algo que ofendía muchísimo a este españolismo centralista del ejército. Y le metían un montón de chistes y viñetas tocándole las narices. Por ejemplo, dice, ¿qué se celebra aquí que hay tanta gente? Dice, el banquete de la victoria. Dice, de la victoria, pues entonces serán paisanos, es decir, no serán militares. Porque esto es una pullita lo de Cuba. Una pullita no, un puyazo gordo. Entonces, realmente el Cucut le tocaba las narices cosa mala. Oye, que para eso está la libertad de expresión. Cuidado. Hay que tener la piel no hay que tener la piel tan fina, ¿eh? La verdad es que la imagen del Cucut, aquí tienes a la pobre Cataluña abandonada, mientras España, que es una especie de madrastra mala, mientras Madrid se bebe todo el vino y se gasta todo el dinero de España, lo típico, vamos por lo típico. Pero aquí pasa un incidente. El Cucut le había estado tocando las narices a los militares y un día se hartan los militares de Barcelona y en perfecta formación, estoy hablando de oficiales, no estoy hablando de soldados, olvidaros los soldados. Un grupo de oficiales bastante grande salen de su cuartel en perfecta formación, un dos papayarros, van a la sede del Cucut y asaltan la sede del Cucut y le meten fuego. Y le meten fuego al Cucut. Evidentemente a estos oficiales tenía que haberle caído un puro tamaño king size, ¿lo entendéis, no? O sea, aquí las ordenanzas militares son muy estrictas al respecto y las leyes de España y la Constitución, la libertad de expresión y todas esas cosas. Y aquí intervino el propio rey y se puso de parte de los militares. Y al final, el gobierno le dio la razón a los militares y culpó a la víctima. La culpa era del Cucut, que era muy tocanarices. Eso de culpar a la víctima es algo bastante, lamentablemente, bastante corriente. ¿Quién tiene la culpa? Pues los del Cucut, que eran unos tocanarices, no los otros que se habían saltado la Constitución, los derechos fundamentales y todas las ordenanzas militares desde los tiempos de Hernán Cortés. No, 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 no. El Cucut. Y es más, y aquí está la mano del rey, aparece una ley, la ley de jurisdicciones, que yo no sé a quién se le ocurrió esto en pleno siglo XX, pero esto era una locura. Esto fue una locura. ¿Qué es la ley de jurisdicciones? La ley de jurisdicciones dice que el que atente contra la unidad de España o contra el honor de España o contra el ejército y tal y cual, será juzgado no por tribunales normales, sino por consejos de guerra militares.
A ver, un consejo de guerra militar es el Tribunal de Justicia que juzga a los militares, normalmente por temas militares, cosas del ejército. Y es un consejo de guerra. Y tiene unas leyes muy, 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 muy duras. El Código de Justicia Militar es muy severo, extremadamente severo. Bien, pues ahora resulta que yo no soy militar. Yo no soy militar, pero me meto con el ejército porque me da la gana. Y ahora van y me juzgan y el tribunal que me está juzgando son militares. O sea, me juzgan por meterme con los militares y a quién me mandan para que me juzgue a los militares. ¿Aplicándome qué? Pues las leyes militares. Oiga, es que yo no soy militar. ¿Cómo va a aplicar el Código de Justicia Militar si yo soy civil, si yo no soy militar? Pues una barbaridad. Y esta ley no más que va a traer cosas malas. Es que es una locura. O sea, yo creo que eso iba en contra de todos los principios constitucionales y de los derechos fundamentales habido y por haber. La ley de jurisdicciones, recordarla porque va a traer tela. Y luego Maura, también, saliendo ya del tema de los militares, se va a meter en otro embolado de padre muy señor mío. Este embolado es Marruecos. Miren ustedes, en aquella época, en la época del colonialismo, y prácticamente toda África ya ha sido repartida entre las potencias coloniales. Quedaban muy pocos sitios donde no hubieran entrado las potencias coloniales, que sea Abisinia, en Etiopía, y había un territorio que aún no había sido colonizado, el sultanato de Marruecos, que gobernaba pues, el sultán, el príncipe de los creyentes, el emir Abdalmolin de Marruecos, que tenía, por cierto, dos partes. Había una parte que era el Bled Mahsen, y mi árabe no es muy bueno, como habéis dado cuenta, pero era pues la parte, digamos, sur de Marruecos, que es la parte, digamos, aquí está la cordillera del Atlas, pues esta parte de aquí, que es medianamente llana y es fértil y esas cosas, pues esta es la zona, aquí ya empieza el Sahara duro, ¿eh? Pero aquí no. Entonces esta era la zona rica de Marruecos. Y luego estaba el Bled Siba. Esto significa, el Bled Mahsen significa la zona del gobierno, la zona de la administración que está gobernada. Almacén es, ahí viene la palabra almacén, de hecho, pero es una historia muy larga. El Bled Siba significa la zona del desgobierno. Y era esta región de aquí. Esta región de aquí se llama el Rif. Y es muy montañosa. Hay una cordillera que justamente se llama el Rif. Pues bien, mientras que la mayor parte de los marroquíes hablan árabe, aquí lo que quedan son bereberes, que hablan berber. Y se organizan en tribus todavía, en aquella época, se llaman kabilas. Pues bien, esta zona del Rif era absolutamente rebelde, pero rebelde al sultanato de Marruecos. Por eso se llama la zona del desgobierno. Era una zona muy rebelde para el propio Marruecos. Pues bien, ¿y esto qué tiene que ver, Pablo? Pues mucho, porque en 1905 los franceses deciden que van a colonizar Marruecos. Le piden permiso a los ingleses le dicen que sí, porque había un pequeño incidente, había un incidente de 1000 pares de narices con Egipto, el canal de Suez, es una larga historia. Pero al final, bueno, los ingleses le dicen, venga, quedaros con Marruecos. Estos son amigos, ¿eh? Son aliados frente a Alemania. Os recuerdo que se está preparando la Primera Guerra Mundial. Y entonces los franceses deciden que se van a meter en Marruecos. Vale, sin preguntarle, por supuesto, al sultán de Marruecos. Faltaría más. Y cuando los franceses ya están en ello, aparece un barco de guerra alemán, que se va al puerto de Agadir y desde allí hace un manifiesto diciendo que el Kaiser de Alemania garantizará la independencia de Marruecos. A esto se le llama la crisis de Agadir. Es decir, de pronto aparecen los alemanes a armarla. ¿Qué tienen que ver los alemanes con Marruecos? Nada. Pero vienen a pinchar a los franceses. A pinchar a los franceses. Los franceses se cabrearon cosa mala, estuvo a punto de empezar la guerra mundial, pero ya. Pasa que todo el mundo se asustó muchísimo, que yo vamos a hacer una guerra por Marruecos, estamos tontos. Y entonces los británicos organizaron aquello, hablaron con uno, hablaron con otro, y decidieron hacer una conferencia para ver qué va a pasar con Marruecos, entre todos, para tranquilizarnos un poquito. ¿Y dónde va a hacer esa conferencia? Pues en 1906 en Algeciras. La conferencia de Algeciras, de 1906. Aquí la tenéis. Y se hizo pues en Algeciras, en el Hotel Reina Cristina. ¿Reina Cristina? Sí. Reina Cristina, sí. Pues allí fue la conferencia.
Y aquí están pues los tíos del sultanato y también estaban los franceses, los ingleses, los alemanes, todo eso, y nosotros los españoles que llamamos café. La conferencia de Algeciras sirvió para aclarar, evidentemente a los últimos que le preguntaron fue a los marroquíes, aclarar entre los franceses, los ingleses y los alemanes qué iba a pasar con Marruecos. ¿Y qué se llegó en esta conferencia de Algeciras en 1906? Pues que los franceses se van a quedar con Marruecos. Punto. Los franceses se quedan con toda la parte chula de Marruecos. Esta es la bandera del Marruecos francés. A cambio, a los alemanes, para que se callen, les van a dar Togo. Togo es un territorio por ahí por el Golfo de Guinea. Y los alemanes dicen, vale, nos quedamos con Togo y ya está. Y los franceses se quedan con Marruecos, que vale mucho más. Y entonces todo el mundo contento. Evidentemente a los marroquíes no les preguntó nadie si querían o no querían. Y pero los británicos dijeron, harto, harto, harto. Una cosa es que nosotros seamos amigos y otra cosa es que seamos primos. Vamos a dejar que los franceses se queden con el estrecho de Gibraltar. Con el valor estratégico que tiene el estrecho de Gibraltar, vamos a dejar que los cañones franceses se pongan aquí ni hablar. Y entonces los británicos dijeron, españoles, venid para acá. Y nosotros que estábamos allí llevando el café, pues nos dicen, ¿vosotros queréis un cachito de Marruecos? Y dice, hombre, claro que lo queremos. Y van y nos dan el protectorado español de Marruecos, cuya bandera estáis viendo aquí, que es este territorio. ¿Para qué? Para mantener alejados a los franceses del estrecho. ¿Por qué? Porque los británicos ya están acostumbrados que nosotros siempre estamos en el estrecho. Entonces, con España no teníamos ningún problema estratégico. Y entonces, pues eso. Y de esa manera, sin comerlo ni beberlo, a España le cae en 1906 un territorio que se llama el Rif, aquí, en Marruecos. Este territorio de aquí es el Rif, o Protectorado Español de Marruecos. Es decir, Blesiva, o sea, la zona del desgobierno, las cabilas bereberes. Eso es lo que nos toca a nosotros. Vaya buena idea que tuvimos. Vaya buena idea que tuvimos. El Rif. Os digo que todo esto que estáis viendo aquí son las tribus del Rif. Cada una son las cabinas. La más importante, luego la veremos, es la Urriagel, esta de aquí. En teoría es un protectorado, es decir, España no se va a meter en los asuntos de las cabilas. Hay un jalifa, que es un gobernante nativo, que es el que se va a encargar de dirigir esto. Y luego un alto comisionado español que lo supervisa. Pero ya está. Esto Tánger queda como ciudad internacional. Esto es Tánger. Aquí está Ceuta, aquí está Melilla, aquí está, por aquí está el Peñón de Alucema, yo creo que es este puntito, la isla de Alborán, el Peñón de Vélez de la Gomera, que estará por aquí, y todas esas cosas. Y las chafarinas, todas las islitas son nuestras, ¿eh? Marruecos nunca ha tenido flota de guerra, ni barcos, ni nada, por lo cual todas las islitas son nuestras. Bien, entonces nos encontramos sobre el papel que tenemos un protectorado en Marruecos. Evidentemente lo primero que se hicieron, ¿esto para qué vale? ¿Qué riqueza hay en Marruecos? En el Rif, además. Pues ninguna. Lo único que hay es, pues, minerales. Minerales sí hay. Entonces, se crearon varias compañías mineras para la explotación minera del Rif. Uno de los principales accionistas, mira por dónde, va a ser el propio Alfonso XIII. Las ciudades más importantes son Chauen, que es la capital religiosa del Rif, y Tetuán, ahí está Tatuín, esta ciudad de aquí. Bien, pues de pronto España, sin comerlo y ni beberlo, nos toca la lotería, ¿no? Nos ha tocado una lotería increíble. Pues aquí están las posiciones, veis que es un territorio totalmente montañoso, muy duro, muy duro. Y estas son las posiciones españolas, que es el Peñón de Vélez de la Gomera, el de Alucema, Ceuta y Melilla y la isla de Alborán. Y las chafarinas que tienen que estar por aquí. Pues eso está en manos de... Esos son bereberes, principalmente, no, que saben hablar árabe. La gente con cultura sabe hablar árabe. Los demás hablan bereber. Y son cabilas. Las tribus se llaman cabilas, muy, muy agresivas. Ya eran rebeldes frente al sultán de Marruecos. Imagínate el cariño que nos van a tener a nosotros. Además hay un tío que se llama el Kaiser Guillermo de Alemania que tiene el detalle de venderle fusiles Mauser. Gracias, hombre. Una excelente idea venderle fusiles a las cabilas, ¿eh? Gracias. Inmediatamente se pusieron a trabajar para
la explotación minera. Os digo que uno de los principales accionistas de esta compañía es el propio rey. Y para ello lo primero que hay que hacer es un ferrocarril, para ir hasta los yacimientos y poder sacar el mineral y llevarlo a la costa para llevarlo a España. Claro, se ponen los tíos a hacer ferrocarriles sin ser conscientes de dónde se están metiendo. Las guerras coloniales son peligrosísimas, pero peligrosísimas. Y van los tíos y se meten en el territorio de las cabilas. En los territorios de las cabilas. ¿Qué pasó? Que en cuanto empezaron a meterse, pues los tíos de las cabilas empezaron a matar a los mineros. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Maura? Pues mandar el ejército español. Otra vez lo mismo, sin tener ni idea y sin saber por dónde nos estamos metiendo. Y nos metimos en un sitio que se llama el Barranco del Lobo, que por cierto es esto. Y ahí sufrió un descalabro considerable el ejército español en el año 1909. Es que las guerras coloniales son muy peligrosas. Y los tiradores rifeños, los rifeños son muy, muy, muy duros. Están luchando contra un terreno bastante hostil con unas poblaciones que están acostumbradas a estar en guerra continuamente entre ellas, primero entre ellas, las distintas cabilas que se están matando entre ellas, y luego contra el sultán, y no te digo nada contra nosotros. Entonces nos metimos en el Barranco del Lobo y sufrimos un considerable descalabro militar. Sí, oye, que no es el único que hemos tenido, ni, por ejemplo, comparado con lo que le dieron a los ingleses en Insalwana o en la retirada de Kabul, cachondeo, o a los italianos en Adwa o a los franceses en Camarón. O sea, que eso es típico de las guerras coloniales, ¿eh? O sea, no penséis que España... No, no. O sea, en todas las guerras coloniales son muy peligrosas. Un territorio muy grande, unas poblaciones muy hostiles, muy preparadas para la guerra y son muy peligrosas, ¿eh? Así que nos llevamos un palo gordo en esto. Sobre todo cuando se hacen las cosas de una forma totalmente improvisada. Ya veremos cuál va a ser la respuesta del gobierno de Maura, pero llevamos 31 minutos, así que eso será la respuesta del gobierno de Maura. Os la doy en el siguiente vídeo y ya os digo que no va a ser una buena idea. Hasta ahora.